Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente. Bien, miren, en esta ocasión vamos a introducirnos a la actividad número 7, que trata acerca de medidas de posición no central. Acuérdense que había medidas de posición central, como es la mediana, la media y la moda, media aritmética y la moda. Eh, Ese tipo de medidas estadísticas, recuerden cómo se calculaban. El promedio, pues ya saben, es sumar todos los datos y dividir entre el total de datos. La mediana era ordenar todos los datos y buscar el que está al centro. Y en el caso de la moda, pues el dato que más se repitiera. Es así de simple. Eso es en el caso de las medidas de tendencia central. Pero hay medidas de posición central y ese es otro tipo de medidas para que no se vayan a confundir. Les comparto la actividad. Dice actividad, vamos creciendo esto un poquito más, ahí está. Dice medidas de posición no central. Estas pues no son de tendencia central. Dice, las medidas de posición no central permiten dividir una muestra de datos en partes iguales para indicar qué porcentaje corresponde a un cierto rango. A ver, ustedes tienen un conjunto de datos. Entonces, a lo que se refieren este tipo de medidas es que ustedes seccionen todo ese conjunto de datos en partes iguales. Y en este sentido pueden ser cuartas partes, décimas partes, quintas partes o de porcentajes de un 1% en 1%. Bueno, a esas divisiones tienen sus nombres. Por ejemplo, en cuartas partes son los que se llaman cuartiles. Entonces, todo el montón de datos que tengas los divides en cuartas partes y obtienes lo que son los cuartiles. Y si lo divides en décimas partes, se llaman deciles. En realidad no es muy complicado el tema, es bastante sencillo, pero a veces se escuchan en algunos lugares esos términos y la gente hasta se asusta porque pues dirán, sabrá Dios a qué se refieren, pero son porcentajes de un total de un conjunto de datos. Dice, a ver, vamos, dejen de leer el texto, el primer párrafo. Dice, las medidas de posición no central permiten dividir una muestra de datos en partes iguales para indicar qué porcentaje corresponde a un cierto rango. Se les llama cuantiles. A todos los cuartiles, deciles, percentiles, son cuantiles todos. Porque son cantidades, subdividiéndose a su vez comúnmente en cuartiles, deciles y percentiles. Percentiles o centiles también se les llama así. Y un poquito menos se escucha ese término, pero sí se escucha por ahí a nivel superior o ya en lugares como eh, centros médicos cuando hacen estudios y eso, se hacen estudios teóricos y sacan a veces percentiles, a veces deciles, a veces cuartiles y a veces quintiles también. Pero vamos concretándonos a lo que son los cuartiles. En esta ocasión vamos a analizar solamente cuartiles. Cuartiles, o sea, cuartas partes, son tres valores que dividen al conjunto de datos. Tienen un conjunto de datos y hay tres valores ahí que van a representar a los tres cuartiles. El cuartil 4 sería el que representaría el 100% de los datos y ese no tiene sentido. El cuartil 1 representa el 25% de los datos ordenados. Tienen que ser ordenados de menor a mayor. Entonces, el primer 25% corresponde al cuartil 1. El 25% primero más el segundo 25%, que sumaría el 50%, representa el cuartil 2 o forma parte del cuartil 2. Y el 75% de la serie de datos, de todo el problema que estemos analizando, eso se refiere al cuartil número 3. Dice aquí,
4 partes porcentualmente iguales. Aparecen citados en la literatura científica por primera vez en 1879 por Donald McAllister. Dada una serie de valores x1, x2, x3, x50, x100, x500, x1000, hasta xn, ordenados en forma creciente, su cálculo podría efectuarse, pues se puede efectuar de diferentes maneras. Hay diferentes formas de calcular los cuartiles y los deciles y los percentiles, pero en este primer caso vamos a utilizar la forma más sencilla, que es a través de medianas. Dice aquí, primer cuartil Q1, lo pueden representar como Q1 o C1, como quieran. Dice la mediana, es obtener la mediana de la primera mitad de valores. O sea, tienen un 100% de datos. Entonces, del primer 50%, ya cuando están ordenados, calculas la mediana y ese es el cuartil 1. Y ya saben cómo se calcula la mediana. La mediana es el valor que quede al centro de un conjunto de datos. Luego dice, segundo cuartil, Q2, es la mediana de la serie de datos, o sea, de todo el conjunto de datos, calculas la mediana y ese es el cuartil 2. Entonces, por eso les digo que esta es la manera más sencilla de obtener los cuartiles. Y el tercer cuartil, bueno, del segundo 50% de datos, calcula su mediana y ahí tienes el tercer cuartil, que representaría el 75% de los datos ordenados. Dice aquí, no hay uniformidad de criterios, efectivamente, no la hay. En los libros van a encontrar ustedes varios métodos. En los libros, en internet, en YouTube, en Khan Academy, van a encontrar varios métodos que dan resultados a veces iguales o muy aproximados entre sí y otras diferentes y todos son válidos. Es legal hacerlo de un modo, hacerlo de otro, nada más que hay que respetar algunas cosas. Si hablamos de cuartiles, hablamos de porcentajes de 25% en 25%. Y si hablamos de deciles, hablamos de 10% en 10% hasta finalizar, hasta el 100. Eso es lo que hay que respetar. Y ya la forma o el procedimiento en cómo lo hagas, pues lo único que tendrías que hacer es en tus conclusiones especificarlo, cómo lo hiciste. Y a partir de eso, pues es perfectamente legal. Dice aquí, uno de los métodos utilizados es el siguiente, es por medianas. Ese es el que vamos a aplicar para el caso de cuartiles. Dice un ejemplo para que todavía lo entiendan mejor. Ejemplo, sea la siguiente muestra de las calificaciones de un grupo. Y bueno, pues ahí están, son 15 datos y ahí tenemos las calificaciones. Están desordenados, por supuesto, están capturados al azar. Y se hacen las siguientes preguntas. Inciso A, determinar el porcentaje de alumnos cuyas calificaciones son menor o iguales a 8. Ahí pues no habla de cuartiles ni de nada. Es simplemente una regla de 3 simple la que tendrían que aplicar ahí. Y las reglas de 3 simple, pues esas las vienen aplicando desde la secundaria. Inciso B, ahí ya empezamos con los cuartiles. Determinar la calificación bajo la cual están el 25% de los alumnos. Se refiere esto al cuartil 1. El C, determinar la calificación bajo la cual están el 50% de alumnos. Es el cuartil 2. Y el 75% para el cuartil 3. Y finalmente el inciso E, determinar el porcentaje de alumnos aprobados. Muy bien, entonces empezamos a resolverlo. Solución, paso 1, el primerísimo paso, ordenar los datos. Cuando se trabaja manualmente, o sea, a pie o con calculadora, tenemos que primeramente ordenar los datos. Cuando se trabaja en Excel, ahí no hay necesidad de ordenarlos. Excel lo hace por ustedes. Bueno, ordenar los datos y ahí están los datos ordenados. Si observan, pues hay un 4 nada más aquí. Ahí está. Un 5 solamente. Hay 3 6. Hay que buscarlos. 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Eso ya lo han hecho en otros casos cuando vimos medidas de tendencia central. Paso número 2. Resolver cada caso.
Respuesta para el inciso A. Aplicando una regla de 3 simples se obtiene el porcentaje buscado. A ver, ¿qué nos piden en el inciso A? Determinar el porcentaje de alumnos cuyas calificaciones son menor o iguales a 8. Bueno, pues entonces aquí los voy a marcar. ¿Cuántos datos son? Son 11 datos. Entonces hacemos una regla de 3 simple. Hacemos el planteamiento. 15 es el total de datos que corresponde al 100% de datos. Como 11 corresponde a X. Ya saben, aquí hay que multiplicar cruzado, es este, por este, dividido entre 15. O sea que me quedaría 11 por 100 entre 15. Eso da 73.33%. Entonces, conclusión. Hay que poner siempre conclusiones. Es algo que tienen que acostumbrarse a poner conclusiones. Algunas veces veo que son muy tímidos algunos alumnos y hacen muy bien este procedimiento, o sea, no tienen problemas en los procedimientos. El problema son en las conclusiones. No ponen las conclusiones o no sé, les da miedo, o no se atreven, no se animan. Hay que animarse, hay que poner conclusiones. Finalmente, si se equivocan, pues aquí en la escuela ya les he dicho no sé cuántas veces, no pasa nada. Lo único que pues, hay que corregir es todo lo que hay que hacer. Y para eso están en la escuela, para aprender cómo debe hacerse correctamente. Entonces, si se van a equivocar, equivóquense en la escuela, no en la empresa o en algún trabajo. Entonces, quedamos que el 73.33% de las calificaciones alcanzaron como máximo un 8. Pues sí, pues aquí los tenemos los datos, como máximo un 8. Corresponde al 73.33%. Ahora sí, vamos con los cuartiles. Respuestas B, C y D se buscan las medianas de la muestra. Lo vamos a hacer. Vamos a determinar cuartiles calculando medianas. A ver, el más fácil pues es el cuartil 2, porque el cuartil 2, de acuerdo al procedimiento para calcular medianas, pues es el dato que queda al centro. Como son 15 datos, pues entonces queda la posición, en la posición 8 queda un 8. Ahí. A ver, esto de la posición 8 con este 8 no tiene nada que ver, ¿eh? Probablemente ahí coincidió, pero no quieran hacer que siempre, pues entonces en la posición 7 debe de haber un 7, en la posición 3 debe de haber un 3. No necesariamente. Aquí coincidió, para que no se vayan con la finta por ahí, porque luego lo interpretan literal, así, bueno, entonces tiene que ser así, no. Aquí, pues quedó en la posición 8 un 8. Bueno, ese es el cuartil número 2. A ver, voy a utilizar un lapicito. Ahí está. Este va a ser el cuartil número 2. Y es la mediana natural de todo el conjunto de datos. Bueno, entonces ese sería el inciso C. Dice, para el segundo cuartil, Q2, la calificación que corresponde al 50% de los datos es 8. Todo el conjunto de datos, pues tienen como cuartil 2 el 8 y a la izquierda, pues todos los datos quedan contenidos. Ese sería como el 50% del conjunto de datos. El 8 representaría a ese cuartil 2. Dejen borrar eso para que no se encime. Ahí. Muy bien, ahora vamos con el cuartil 1. El cuartil 1, pues a partir del 50% de los datos, aquí hay un detalle que ahorita se los explico un poquito más adelante. Tenemos este 50% de datos, entonces calculamos igual la mediana, pero nada más para este conjunto de datos. ¿Y cuál queda al centro? Pues queda este 6. Pues ese es el cuartil 1, jóvenes. Entonces, no tiene mucho problema. Y si acaso fueran dos números, pues se promedian los dos y ese sería el cuartil 1. Bueno, y esa sería la respuesta para el inciso B. Para el cuartil 1 dice la calificación que corresponde al 25% de los datos es 6 o números menores. Excluye, pero aquí hay una palabra que se las voy a explicar de una vez para que vaya quedando claro. Fíjense bien, aquí cómo seleccioné los datos del primer 50%. No puse
a la mediana. O sea que estoy excluyendo a la mediana natural. Otra forma de calcular el cuartil 1 sería incluyendo a la mediana natural. Nada más tómenlo en cuenta. Ahorita voy a seguir explicando al respecto, pero vamos con el cuartil número 3. Hacemos lo mismo que hicimos que teníamos para el primer 50% de los datos, entonces lo hacemos con el segundo 50%. Queda un dato al centro aquí que es 9. Y bueno, pues ese es el cuartil número 3. Y lo cual quiere decir, dice, para el tercer cuartil, la calificación que corresponde al 75% de los datos es 9 o menor, o sea, números menores a 9. Bien, ya tenemos pues una forma excluyente de calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. En el cuartil 2 eso no importa, si es ahí no tiene nada que ver lo de excluyente o incluyente para el cuartil 2, pero sí para el cuartil 1 y para el cuartil 3. A ver, vamos viendo ¿qué pasaría si hacemos un tipo de cuartil incluyente? Entonces tendríamos que incluir a la mediana natural. Entonces aquí quedarían estos dos números al centro. O sea, 3 para acá y 3 para acá. Quedan estos dos al centro. Y cuando hay dos números al centro, pues tenemos que promediar los dos casos. Entonces el promedio de estos dos pues es igual a 6. Ahí no afecta para nada, coincide con lo del cuartil 1, sea incluyente o sea excluyente. Pero vamos haciendo lo mismo con el cuartil 3 para calcular el cuartil 3 y lo vamos a hacer incluyente, o sea que incluya a la mediana y nos van a quedar estos dos al centro. Quedan 8 y 9. ¿Y qué tenemos que hacer cuando hay dos números al centro? Pues tenemos que promediar esos dos números. 8 y 9. El promedio de esos dos es 8.5. Y ya no coincidió con la otra forma excluyente que teníamos para el caso del cuartil 3. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, cuando se ponen las conclusiones, hay que poner si es excluyente o si es incluyente. Ya vieron ustedes que a veces coincidió acá, pero acá no, en el caso del cuartil número 3. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación, nada más agregarlo en las conclusiones. Muy bien, pues ahí tienen la manera de cómo calcular cuartiles a través de medianas o por medio de medianas. Dejen recordar alguna otra cosa. Bueno, enseguida se los voy a explicar también por Excel para que lo vean ahí. También Excel maneja esas dos formas, excluyente o incluyente, porque saben bien que puede haber diferencias. Ahora, de los dos caminos, ya les comenté, les dije al principio que todos son válidos. O sea, finalmente los dos son correctos. Bueno, ya tenemos ahí el resultado, pues, para los tres cuartiles. Vamos con el caso del inciso E, dice, para determinar el porcentaje de alumnos aprobados, aplicas una regla de tres simple. Igual que lo hicimos en el inciso A. A ver, para el caso, ahora vamos con los alumnos aprobados, que serían estos. En total, 13. Tenemos 15 datos, le quitamos 2 reprobados, entonces nos quedan 13. Entonces vamos a hacer una regla de tres simple. Dice ahí, 15 es al 100% como 13 es al porcentaje buscado. Entonces nos quedaría este número por este dividido entre 15. Bueno, entonces el resultado da 86.66%. Conclusión, el 86.66% de los alumnos de la muestra
Aprobar. Esos son los aprobados. Bueno, pues ahí tienen cómo resolver ejercicios similares a esto, cómo calcular cuartiles a través de medianas. Seguramente ven que no es tan complicado. Por lo menos eso espero. También comentarles que en mi blog personal, pues ahí tengo el tema. Simplemente entran a cualquier tema y se van al buscador y le escriben aquí cuartiles o cuantiles. Cuantiles se refiere a todo, ¿verdad? Ya lo vayan memorizando esos términos que a veces son muy técnicos y es aburrido memorizarlos, pero pues es parte de su cultura también y tienen que memorizarlos. Cuantiles se refiere, aquí está, de hecho el tema 19, pues ahí lo puse como cuantiles y empecé con cuartiles, qué son, para qué sirven, etcétera. Y ahí les explico de una manera a veces un poquito diferente a como lo hago aquí, tal vez un poquito más relajada, menos así tan rígida, tan técnica. Simple y sencillamente trabajo con el tema y se los explico cómo van saliendo las cosas ahí. Muy bien, entonces ahí si quieren checar, por ahí hice algún problema con jóvenes, compañeros de ustedes de generaciones atrás, y pues es exactamente calcular lo mismo, cuartiles, después trabajamos con deciles, en fin, ahí lo pueden checar ustedes a efecto de ampliar su conocimiento. Es esto más lo que van a transcribir, me van a transcribir en su eh, primer trabajo, medidas de todo este texto, que son 2 páginas, y cuando vayan transcribiendo, van analizando todo lo que estoy escribiendo. Porque en la siguiente sesión les voy a poner un problema que pues se refiere a estaturas de jóvenes, si no mal recuerdo. Igual puedo cambiarlo. Y al final van a hacer, el siguiente lo van a hacer manualmente, así como hice yo a través de medianas. Pero el que le sigue, el tercero, va a ser en Excel. Y ya que toqué el tema de Excel, dejen compartirles a ver, cómo se hace en Excel. Esto de los cuartiles. A ver, les puse un ejemplo ahí con 20 datos. Tenemos estos 20 datos que se refieren a qué. Pues quién sabe, pueden ser puntajes de alumnos en una prueba, de 20 alumnos en una prueba, pueden ser, ya saben, productos de 20 trabajadores producidos por cada uno de esos 20 trabajadores, pueden ser precios o valores de X cosa, en fin. El caso es que se busca determinar el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 y hacerlo en Excel. En Excel pone, fíjense bien, a ver, cuando escribo yo aquí igual y escribo quart, me aparecen 3 opciones. Cuartil excluyente, EXC, quiere decir excluyente. ¿Y cuál es ese? Ah, pues el que excluye a la mediana natural. Luego, cuartil incluyente. ¿Y cuál es ese? Pues el que incluye a la mediana natural, o sea, de todo el conjunto de datos, el valor que queda al centro. Y cuartil solamente, pues ese es el clásico, ese es el primero que se inventó. Ya después a alguien se le ocurrió inventar los cuartiles excluyentes y bueno, pues Excel, Microsoft tuvo que agregar en su sistema, en su hoja de cálculo, en su programa, pues este tipo de cuartiles excluyentes. Pero observen bien. A ver, voy a hacer, por ejemplo, el cuartil 1 de la manera excluyente. Cuartil, voy a seleccionarlo ahí. Y luego, una vez que ya está seleccionado, o escrito, lo pueden escribir también y abren un paréntesis. Seleccionan de dónde a dónde. Y le ponen una coma y agregan si es el que buscan el 1, el 2 o el 3. Pues vamos a ponerle el 1. Cerramos paréntesis o le damos entrada simplemente. 7.25. Observen que es el mismo resultado.
No podía ser otro, pues es la misma fórmula la que tengo aquí, pero lo hice para que vieran cómo es el procedimiento. Muy bien. Entonces, también observen lo siguiente, el tradicional y el incluyente son iguales. O sea, al final de cuentas, resulta lo mismo. Tradicional e incluyente. El que tiene diferencias es el excluyente, el que excluye a la mediana natural. Y para el caso del cuartil 2, pues hay una coincidencia en los tres. Y tiene que ser así porque la mediana, independientemente de cualquier tipo de cuartil, si es tradicional, excluyente o incluyente, cualquiera que seleccione, la mediana es la misma para todos. Y vamos, a ver, vamos comprobando. Igual, mediana, voy a seleccionar mediana de todo este conjunto de datos, le damos entrada y resulta 11. Pues sí, es el cuartil 2, es el que queda al centro. No podía ser otro caso. Entonces, pues para que lo vayan tomando en cuenta. Pues ahí tienen los tres cuartiles en Excel. Eso mismo hacen con los datos que van a tener en un cierto problema que les voy a decir más adelante. Bien, vamos a dejar de compartir. Nos regresamos. Pues ahí está, jóvenes, la primera actividad que van a realizar en relación a las medidas de posición no central. Transcribir estas páginas y pues ir cuidando de entender o de ver y de ver si hay algún detalle por ahí que no entiendan, pues pregúntenme. Voy a estar en el chat para que me hagan todas las preguntas que ustedes crean convenientes. En donde haya. Muy bien, dejen cerrar con esto. Ok, perfecto, jóvenes. Pues nos vemos entonces, o más bien nos escribimos en el chat por si hay alguna duda. Bien, pues es cuanto por esta ocasión. Adiós.